A ver, es muy importante para el estudio de la geometría y la trigonometría tener bien claro el concepto de algunos elementos básicos como es el ángulo y el triángulo, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Es que tengo definido que un ángulo es la unión de dos semirrectas por el origen. Entonces, aquí tengo la semirrecta OA y aquí tengo la semirrecta OB, que está un poco mal, OB, vámonos por acá, OB, y están el punto O, que es el origen de las dos semirrectas, está unido, ¿no? Es la unión, entonces dos semirrectas unidas por el origen forman un ángulo. Esto es un ángulo, ¿no? Eh, entonces podemos nombrar el ángulo, podemos decir que aquí tenemos graficado el ángulo A o B. Se puede escribir de pronto así, ángulo A o B. O si prefiere de pronto describir lo contrario, B o A. Entonces es la forma correcta de definir el ángulo, ¿no? Para referirnos a que estamos hablando del ángulo. Muchas veces el ángulo solamente se dice el ángulo O, ¿no? Puede ocurrir cuando no se presta a confusión, se dice el ángulo O. ¿Por qué digo que se presta a confusión? Porque puede ocurrir que haya otro ángulo por acá, ¿no? Y entonces el ángulo O, entonces entraríamos a ver, ¿será este de arriba o será este o será completo, ¿no? Entonces cuando no se presta ningún tipo de confusión, podemos decir el ángulo O como en este caso. Muchas veces también nosotros señalamos, y es muy común que señalemos el ángulo acá. Le pongamos aquí, y generalmente hacemos una flechita, ¿no? Cuando es necesario. En algunas ocasiones, muy común en la trigonometría, de colocar el nombre del ángulo dentro, ¿no? Cuando no están los, digamos, tenemos este ángulo acá, por decir algo, tenemos este ángulo por acá, así, y no necesitamos colocar estos puntos sobre las semirrectas, entonces lo colocamos aquí por dentro. Normalmente colocamos aquí hacia adentro el nombre del ángulo. Es muy común que el nombre del ángulo lo hagamos con letras griegas. Es lo que se usa dentro del estudio de la matemática un poquito más avanzada, es usar letras griegas para señalar el ángulo. Generalmente se utiliza la letra alfa, ¿sí? Entonces uno dice el ángulo alfa, ¿sí? Y es muy común. El ángulo teta, ¿sí? La letra teta del alfabeto griego. El ángulo gamma, así, ¿no? Y cualquier otra, ¿no? Generalmente o el ángulo beta, ¿no? Uno utiliza el alfa o el beta o gamma o teta, ¿no? Una de estas letras es muy común que aparezca. Entonces seguramente yo voy a trabajar con ustedes y voy a decir el ángulo alfa, beta, gamma, teta, el que sea, para identificar. Pero no olvidemos en todo momento que el ángulo es la unión de dos semirrectas, ¿no? Por eso es que en los ángulos siempre se le coloca aquí una flecha, ¿no? Es importante, pero acá no, en el origen no. Estos dos puntos muchas veces nos llevan, la mayoría de las veces no lo llevan, pero técnicamente se debería hacer, pero no porque se llenan demasiados valores, sobre todo en construcciones grandes, estos valores empiezan a confundir al estudiante. Entonces, a ver, la otra es la medida del ángulo. ¿Cómo se mide o qué es lo que se le mide a un ángulo? A un ángulo se le mide la abertura, esta abertura, ¿no?
Nunca se mide qué tan largo es este ángulo, ¿no? Esto no, porque de por sí eso es infinitamente largo, lo tiene la flecha. Lo que se mide en el ángulo es la abertura. Eso para aclarar que de pronto algún estudiante dice, mira este ángulo, y de pronto hagamos aquí otro, y mira este ángulo, ¿no? Vamos a colocarle las flechitas acá. Este es un ángulo y este es otro. Corrijamos acá y este es otro, ¿no? Otro. Entonces tendríamos dos ángulos acá, el ángulo alfa y el ángulo beta, por ejemplo. Este ángulo es más grande porque la abertura es mayor, está más abierto, ¿cierto? Entonces este ángulo beta es mayor que el ángulo alfa, porque el ángulo alfa es más pequeño. Dese cuenta que la longitud de cada uno de los lados del ángulo no influyen en la medida, porque lo que influye es exactamente la abertura. Generalmente los ángulos se miden en grados, ¿no? En grados. Hay varios estilos de medida, entonces uno puede medir en grados, que es lo que más estamos acostumbrados a niveles inferiores, medir en grados, ¿no? También el año entrante, en grados décimos, verán que se puede medir en radianes. Es otro tipo de medida para medir la abertura de un ángulo, y hay otra medida que poco se usaba en Colombia que se llama los gradientes, ¿no? Los gradientes, las calculadoras traen los tres, los grados, los radianes y los gradientes. Por el momento, como no sabemos nosotros qué es un radian ni qué es un gradiente, simplemente nos vamos a parar en los grados, ¿no? ¿Qué más a tener en cuenta? Que cuando el ángulo, este ángulo, y lo giramos, digamos, este ángulo, si lo tomamos, vamos aquí a ver, este ángulo es un ángulo pequeño, podríamos ver otro ángulo acá, a mirar otro ángulo acá y podríamos pensar otro ángulo acá. ¿Ok? Este de aquí lo llamamos alfa, ¿sí? Es un ángulo relativamente pequeño. Este ángulo que va desde aquí hasta allá, dése cuenta porque la importante es señalar la flecha para decir hasta dónde va. Generalmente se mide hacia atrás, así se parte de como un lado del ángulo se deja como fijo y se mide así horizontal y se mide hacia la izquierda, aquí en sentido contrario a las manecillas del reloj normalmente se mide, ¿no? Este ángulo se llama ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados también se llama un ángulo recto. Pero si este se puede girar aún más, ¿cierto? Puede llegar hasta aquí, este ángulo puede ser hasta allá. Ese dice que es de 180 grados, ¿no? Un ángulo llano, normalmente llano. Y se puede seguir girando y hasta que da la vuelta completa como la manecilla del reloj. Y cuando da la vuelta completa, pues obviamente 180 más 180, 360 grados. Entonces un ángulo completo se llama de 360 grados si los dos lados coinciden, ¿no? Entonces aquí podría que tenemos aquí señalado ser como de 45 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque este que va aquí se llama ángulo de 90, ¿ok? Bueno, más adelante ustedes ya deben tener una idea más o menos clara de estos, ¿no? Vamos a mirar la clasificación de los ángulos. Entonces aquí tenemos una pequeña idea de cómo se clasifican los ángulos. Entonces espero que la manejemos. Los ángulos se clasifican según su medida,
miren acá, según su suma y según su posición, ¿cierto? Entonces hay como tres maneras de clasificar los ángulos. Los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman agudos. ¿Sí? Cuando tú tienes un ángulo menor de 90 grados, como ese que he dibujado acá, se llama un ángulo agudo. Esto es un ángulo agudo, ¿cierto? Porque mide menos de 90 grados. Pero hay otros que miden más de 90 grados, ¿no? Y se llaman obtusos, ¿no? Por ejemplo, miremos este, tratemos aquí de dibujar algo. Y por ejemplo, podemos pensar en este ángulo, ¿cierto? Este mide más de 90 grados, esta abertura es mayor. Acordémonos que 90 grados es acá, ¿sí? Como es el que hace como escuadra, eso es de 90 grados, ¿no? Entonces tendríamos el ángulo agudo, que es menor de 90 grados la abertura. El ángulo obtuso mayor de 90 grados, pongámosle este que mida 120 grados, por decir algo, este que mida, por ejemplo, 50 grados. Y este que hace escuadra mide 90 grados y se llama ángulo recto. Entonces se clasifican según el tamaño, según la medida, se clasifican en tres. En los ángulos agudos que miden menos de 90 grados, en los ángulos obtusos más de 90 grados, normalmente entre 90 y 180 grados, y los ángulos rectos que miden 90 grados, exactamente igual. Ahora, miramos acá una segunda clasificación que tenemos y son según la suma. Según la suma, entonces quiere decir que tiene que haber dos. Si yo tengo esto, vamos a suponer esto y esto, vamos a suponer estos dos ángulos, pongámosle aquí sea O, por aquí sea A, por aquí sea B y por aquí sea C. Entonces teníamos dos ángulos básicamente ahí, ¿no? El ángulo, por ejemplo, el ángulo BOC es un ángulo agudo y el ángulo BOA es otro ángulo agudo. Pero ¿qué pasa? Dice, son complementarios si al sumarlos da 90 grados, ¿no? Entonces, este ángulo que yo tengo, el de afuera, el grande, este exterior, es un ángulo recto de 90 grados. Entonces vemos, pongámosle nombre aquí más fácil, el ángulo teta y el ángulo alfa, ¿no? Entonces vemos que la medida del ángulo teta, o sea, este ángulo, más la medida del ángulo alfa debe ser 90 grados. Eso es lo que se llama complementarios. Entonces el ángulo teta y el ángulo alfa se llaman complementarios porque al sumarlos dan 90 grados, ¿no? Se llaman complementarios. ¿Por qué? Porque su suma da 90 grados. Aquí dice complementario, dice puede ser 90 grados, tengo anotado ahí, 90 grados es la suma. Y son suplementarios cuando al sumarlos dan 180 grados, ¿no? Veamos un caso aquí, alguna cosa rápida. Que si yo tengo aquí vamos a suponer estos dos, entonces tengamos acá este y este, vamos a suponer el ángulo beta y el ángulo teta, ¿no? Entonces, al sumar este ángulo beta más al sumar este ángulo teta da 180 grados, ¿no? Ya hemos visto anteriormente que es un ángulo. Entonces se llaman suplementarios. Resumamos, entonces dos ángulos se llaman complementarios si la suma es 180 grados, 90 grados como lo tenemos aquí, y se llamarán suplementarios si su suma es 180 grados, ¿no? El ángulo beta y el ángulo acá, el ángulo beta y el ángulo teta son suplementarios porque la suma es 180 grados. ¿Listo? Esto para
dejar claro esa parte. Ahora veamos una última por suposición. Entonces se dan adyacentes. Adyacentes cuando un lado es compartido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esto y tengo esto. Entonces, si yo marco aquí el ángulo alfa y el ángulo beta, se dice que son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado, ¿no? Este lado, exactamente este lado, es compartido para los dos. Se dice adyacente, ¿no? Como adyacente es que está allá al lado, ¿no? Su término lo indica, adyacente. Entonces, opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice quiere decir lo siguiente, ¿no? Se me olvidaba hablar del vértice. ¿Qué es el vértice? Ya hemos hablado del vértice, corrijo. El vértice aquí está puntica, ¿no? El vértice. Este ángulo, pongámosle alfa, y este ángulo beta son opuestos por el vértice, ¿sí? De pronto pueden darse en cuenta que son opuestos, ¿por dónde? Por el vértice, ¿no? Y entre otras cosas son iguales. Esta medida es igual a esto. Los ángulos opuestos por el vértice miden igual. Y consecutivos, finalmente, cuando dos ángulos son consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando son adyacentes, pero al sumarlos dan 180 grados. Son adyacentes y suplementarios. Más o menos es la idea. Que si yo tengo acá estos dos ángulos, este es el ángulo gamma y el ángulo teta, entonces son consecutivos porque comparten un lado en común, es decir, que este lado lo comparten, y además la suma es 180 grados. Entonces dos ángulos son consecutivos y comparten un lado, y además sumarlos suman 180 grados. Son consecutivos cuando son adyacentes y suplementarios, también podría decirse esa parte.